¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Y como no, nos encontramos con un partido de Copa Libertadores en estos momentos. Deportivo Cali que recibía a Boca. Qué linda que es la Copa Libertadores, qué linda que es la Copa Sudamericana, qué lindas competiciones internacionales que tenemos, porque se dan este tipo de resultados. Algo que quizás para muchos hinchas de Boca era impensado, para otros quizás sí era un poco más pensado en cuanto a cómo se venía jugando, y para muchos hinchas de Deportivo Cali también creo yo que estaban con muchas fichas y mucho entusiasmo por qué se podía dar en este partido. Tenían fe en el equipo y por más que vengan anteúltimos en la tabla de posiciones en la liga del torneo local, estaban entusiasmados con la Copa Libertadores y con que les haya tocado en la fase de grupos un equipo como lo es Boca, como es Boca Juniors a nivel internacional, que es un gigante, eso ya lo sabemos. Y en este caso Deportivo Cali pudo hacer lo suyo, pudo poner todas esas ganas que se vieron en el sorteo de la Copa, que hemos visto la reacción del plantel, terrible, tremendo. Unas ganas tenían de jugar con Boca y hoy eso se trasladó a la cancha y se notó que buscaban eso, que buscaban los 3 puntos y terminaron llevándose las 3 unidades, quedándose las 3 unidades en Cali, por supuesto. Así que felicitaciones para el azucarero, felicitaciones para Deportivo Cali que mereció llevarse esos 3 puntos y como no, vamos a ver juntos el análisis y vamos a reaccionar a este gran partido. Le damos play nomás entonces a lo que fue el partido entre Deportivo Cali y Boca Juniors. Vamos a hablar un poco también del planteo táctico, porque muchas veces nos quedamos solo con los goles, nos quedamos con que el rival venía mal. Por ejemplo, en este caso hay que hablar de un Boca que viene bastante desconcertado en el torneo local. Si bien jugó con un equipo alternativo, también hubo un par de titulares y terminó empatando 2-2 con Arsenal, un equipo que era impensado que termine llevándose ese resultado de la Bombonera. Viene mal ya jugando, ya hace bastante tiempo que no se le ve una idea clara de juego a Boca. Pero bueno, es efectivo, por momentos gana con la camiseta, por momentos lo gana con la jerarquía, pero a la larga eso te termina llevando a perder este tipo de partidos, por ejemplo. Encontrarte un rival que no sé si es el más vistoso a la hora de jugar, pero sí tenía ganas de jugar este partido. Se notó y creo yo que es lo principal, lo primordial en este partido fue las ganas que tenía Cali de jugarlo y se notó dentro de la cancha. Después podemos hablar de un buen partido en todas las líneas porque todos los futbolistas jugaron bien. El arquero de Amores tuvo 4 atajadas, o sea, para que se den una idea de lo importante que fue. Después tenemos en la zona defensiva Gutiérrez, Burdizo, Marsiglia y Mafia, sí. Son los 3, los 4, perdón. Los 4 jugaron un partidazo, arriba de los 7 puntos también, sólidos a nivel defensivo y por algo mantuvieron la valla invicta. Si bien Boca no atacó mucho, eso también hay que reconocerlo, estuvo excelente. En el medio campo quizás fue donde más flaqueó, pero el señor Velasco te levanta el nivel, 24 años para este chico, una locura lo que jugó hoy, dio 2 asistencias, espectacular, bien por Dudamel que quizás en el torneo local, me gustaría que algún hincha de Cali me deje en los comentarios qué opina de la actualidad que está atravesando el club, de la actualidad que está atravesando el Glorioso y también qué opinan de esta actualidad también a nivel de Copa Libertadores, porque ganaron 2-0 el primer partido, arrancan con el pie derecho, es importante y bueno, y a partir de ahora, obvio, está complicada la cosa. ¿Por qué? Porque está Always Ready también, es un rival durísimo de visitante, o sea, enfrentarlo allá en su estadio es complicado. De hecho, hoy lo sufrió Corinthians y pueden ir a ver el resumen que va a estar en el canal, por supuesto. Lo voy a dejar en el primer comentario fijado seguramente. Lo sufrió mucho Corinthians a Always Ready hoy, perdió 2-0 su partido, así que en estos momentos Deportivo Cali y Always Ready comparten la primera posición con 2 goles a favor y 3 unidades. Esto es Copa Libertadores, por supuesto que queda mucho por delante, hay mucho para analizar, quedan quedan 5 partidos todavía, quedan 15 puntos en juego. Tranquilidad, posibilidades va a haber para todos, vamos a ver quién las aprovecha más que los demás.
Pero bueno, hoy arrancó muy bien Deportivo Cali, así que disfruten de esa victoria ante un rival como es Boca. Lo vuelvo a repetir, un gigante. Es bastante lindo ganar este tipo de partidos y más con el condimento de venir mal a nivel local. Entonces eso creo que te motiva un poco a levantar la cabeza en el torneo local y poder seguir a flote en la Copa Libertadores. Vimos un flojo Rossi hoy en cuanto a juego con los pies. Otra vez. ¿Qué pasa con Rossi, loco? De repente se ataja la vida en 2 partidos seguidos, lo ponen en la selección, o sea, lo ponen, me refiero al periodismo, lo sitúa en la selección y de repente vuelve a bajar el nivel y comete este tipo de errores que vamos a ver, creo que van a estar en el resumen si no me equivoco. Bueno, acá Romerito con un buen zurdazo de tiro libre que pasó cerquita, así que estuvo bien. Avisó Boca en el primer tiempo, sí tuvo jugadas, o sea, estamos hablando de Cali como si Boca no hubiera jugado, pero Boca tuvo sus chances de gol también. Pateó al arco, obvio. Romerito para mí fue de lo más prolijo, si no el más prolijo de todos, dentro del equipo de Boca Juniors. Y la posesión la tuvo Boca, pero no le sirvió de nada porque Corinthians iba a decir. Porque Cali le llega 3 veces al arco, le mete 2 goles, le termina metiendo 2 goles. Y Boca llegó 4 veces y no fue capaz ni siquiera de complicarlo de alguna manera de amores. Esta jugada, yo creo que van los dos al choque. Benedetto va con más vehemencia, se me traba la lengua. Así que está bien, creo yo, la amarilla. No sé si en un VAR hubiesen puesto roja o no sé. En esta jugada también es polémica porque, por ejemplo, el arquero sale, pero Benedetto le puntea la pelota antes y se termina llevando puesto al jugador. Son jugadas para analizar. Literalmente la podemos analizar 10 minutos tranquilamente para ver si fue o no. Entonces le voy a dar la derecha al árbitro, no fue penal. Y la amarilla a Benedetto está bien, así que me voy a quedar con lo que hizo el árbitro. Por más que yo siempre, cuando hay que criticarlo, los critico. Cuando hay que decir que las cosas están bien, hay que decir que las cosas están bien. Entonces, en este tipo de cosas que no hay VAR, en fase de grupo, ya lo saben, en Copa Sudamericana y en Libertadores no hay, vamos a darle la derecha al árbitro para poder también darle un voto de confianza, por lo menos. El gol de Cali iba a llegar en el minuto 70. Para que se den una idea, fueron 70 minutos de ida y vuelta y casi que ni ida y vuelta. O sea, un partido de medio campo casi, porque no hubo muchas jugadas claras de gol que vos digas, che, mirá el mano a mano que se comió. Hubo 2 o 3 llegadas de Boca, hubo 3 o 4 disparos de afuera del área de Cali, que es algo que hace muy bien Deportivo Cali. Patea muy bien de afuera del área, tiene buenos pateadores y se nota. Y bueno, y después en el minuto 70 termina llegando el gol de Guillermo Burdizo a través de la asistencia de Velasco, que ya dijimos tuvo 2 asistencias. Bueno, ahí 3 minutos después del cambio de Buletich en lugar de Rodríguez va a llegar el gol. Minuto 68, bueno, llega este agarrón de Ramírez o Medina, me parece que es Medina, sí. No, o sí, bueno, no importa. Minuto 70, llega esta jugada, Teo está parado ahí con Velasco. Velasco tira una bomba al arco, para mí es un centro arco que es de los que complica al arquero. Y Burdizo anticipa muy bien, se lleva puesta la pelota, la cabecea, la peina casi la pelota y termina metiendo un golazo. Estos tiros libres, cuando están bien pateados, son inatajables. Cuando está bien pateado, son inatajables. Por lo general, hay tiros libres que bien pateados se los puede sacar, se los puede atajar. Pero en este caso, cuando son desde el borde desde la punta, digamos, del área grande y son con rosca al segundo palo, que es un centro arco, son inatajables. Porque si la toca alguien, termina siendo gol porque el arquero se la espera al fondo. Y si no la toca a nadie, el arquero se come la mague y termina siendo gol igual. Y el segundo gol es otro golazo más. Es un golazo por la jugada que se gestó previo a este pase de Velasco para que la meta John Vázquez. Pero la jugada previa es muy buena. Después desborda muy bien el señor Velasco, que metió las 2 asistencias de hoy. Estuvo imparable hoy, estuvo intratable, la verdad. Me sorprendió mucho. 24 años no lo tenía en la lista. Y bueno, y John Vázquez termina marcando el 2-0 definitivo para que Boca pierda 2-0, pierda 3 puntos importantes que van a ser importantes a la larga, creo yo. Veremos si levanta cabeza o no. Felicitaciones para los hinchas del Glorioso, que la verdad jugó muy bien hoy y los felicito porque se notó que tenían ganas de jugar este partido. Así que veremos qué van a hacer en la Bombonera,
Ahí sí va a ser un gran desafío para Deportivo Cali. Veremos qué termina pasando ahí, que por supuesto lo vas a vivir acá por la pantalla de Suda. Como les digo siempre, en el primer comentario fijado van a tener el partido entre Always Ready y Corinthians para que vayan a ver a sus próximos rivales de la semana que viene, por ejemplo. Y como no, se suscriben al canal, activan la campanita y nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao.